Entonces, continuando con nuestro tema, vamos a analizar, bueno, continuemos con este desarrollo normativo en nuestro país del derecho al medio ambiente, ya hoy en día como una garantía constitucional, y les explicaba por qué es importante esto. Porque vamos a notar que normativamente existen, digámoslo así, necesidades de ir adecuando la norma procedimental al paradigma de la protección de los derechos humanos. Como ustedes ya comprendieron, ya analizaron, van a notar que la Constitución reconoce como derecho humano, pues hasta los 2000, con la redacción actual, el derecho a un medio ambiente sano, sustentable y demás. No obstante, nuestras leyes, nuestra ley marco, digámoslo así, la LEGEPA, pues ustedes noten que es de los 80s. Y obviamente el desarrollo pues ha venido cambiando. En los 80s pues no teníamos la concepción, el conocimiento científico que hoy tenemos respecto de tantas cuestiones, ¿no? Cómo se afecta el medio ambiente con nuestro actuar y cómo el, el ser humano va modificando el ambiente. En ese periodo, los 80s, podemos decir que era una incipiente política en materia ambiental. Hoy en día, reitero, vamos cambiando y pues van surgiendo diversas posturas técnicas, filosóficas, epistémicas para estudiar nuestro fenómeno. Platicábamos la clase anterior del antropocentrismo, ¿se acuerdan? Que fue, digámoslo así, una cuestión, si ustedes gustan, natural. Y, y me atrevo a decirlo en pueblos occidentales, ¿no? Occidentales propiamente en los cuales existen religiones de ascendencia o con sustentos abrámicos, donde pues, hablemos, por ejemplo, de la Biblia, donde expresamente se dice, ¿no? Todo lo que he hecho es para ti, cuando se habla del Génesis. Y todos los animales y todo está para servir. Bueno, obviamente nuestro país pues tiene influencia de esta concepción. Somos un país, pues, al día de hoy todavía preponderantemente católico. Pero si analizamos otras cosmovisiones, vamos a ver que, que esto no es igual en todos lados. ¿Qué quiero decir? Piensen ustedes los pueblos originarios de nuestra América. La visión de la tierra, pues no es que la tierra está para servirnos, ¿o sí? Si piensan ustedes en la cosmovisión de los pueblos orientales, asiáticos, pues tampoco tienen esa visión. Los hinduistas, los budistas y demás. Incluso la naturaleza es considerada un dios. ¿Concuerdan?
Y aquí, bueno, a partir, como acertadamente decías, digamos 1920, después 1940 y tantos, primera ola del Círculo de Viena y segunda ola del Círculo de Viena, cuando tenemos este renacimiento del derecho natural, primeramente enfocado al ser humano, como les decía yo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues los filósofos, los juristas empiezan a cuestionarse, ¿no? Bueno, tenemos que hacer algo. Y de ahí se establecen cuestiones diversas. Y poco a poco, nuestra visión, recuerden que, Moisés, tú me hablabas del protocolo de Estocolmo, ¿recuerdas en qué fecha fue? 60, Creo que fue en el 72 la primera convención de Estocolmo, 70, en los ¿no? 70 sí. Y recuerden ustedes el movimiento en la evolución, porque todas estas convenciones que nosotros analizamos son desde la visión occidental. En los 70 se fraguaba en gran parte de los países con cultura occidental, pues lo que se conoció como el movimiento hippie, donde se pretendía esta comunidad, esta paz, esta tranquilidad, y se empieza a voltear a ver a la protección. Entendamos hippie no como una cuestión peyorativa, sino como un movimiento social filosófico. Yo sé que en México la palabra hippie pues nos suena así como que algo peyorativo, pero yo estoy utilizando desde la concepción de un movimiento social. ¿Estamos? Y parte de ese movimiento nos da esta idea de la Convención de Estocolmo. ¿Y alguno de ustedes recuerda en qué consistió? Porque de ahí se va moviendo y va a dar origen en nuestro país a la LGEP. ¿Recuerdan en qué consistía la Convención de Estocolmo, la conferencia de Estocolmo? ¿O no se acuerdan? Propiamente se reúnen países para expresar la preocupación por el daño al medio ambiente, la actividad del hombre y cómo daña a su entorno. Pero pensemos que esta conferencia, jurídicamente hablando, pues quedaron en postulados de buena fe. Es decir, no se creó ningún documento vinculante ni nada por el estilo. Pero se sembró la semilla que después germinará. Y así pensemos, decía yo, actualmente nuestro marco legal, ustedes van a ver que más del 80% del marco legal en materia de protección ambiental en nuestro país se expidió antes de la reforma constitucional o el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano. Y esto, pues, nos empieza a dar hoy por hoy algunos dolores de cabeza. Explico el por qué. Pues porque son distintos los, los enfoques. Una legislación de los 80 que a lo mejor necesitaríamos revisar al día de hoy, ¿están de acuerdo? Reformularla, pues tenía una cosmovisión que a lo mejor en ese momento pues ni siquiera se imaginaba el legislador. Lorena, me dice, pero ¿de qué me está hablando Lorena? ¿De la De LEGEPA? la convención, Ah, no, de la convención de Estocolmo, o sea, sí, sí fue como a favor del medio ambiente, pero siempre buscando la salud humana, porque creo que después de la Segunda Guerra Mundial ya había, con todo lo que lanzaron durante la guerra, ya había problemas de salud.
Claro, claro. Reitero, esta idea del antropocentrismo está presente hasta finales de los, bueno, me atrevo a decir, mediados de los 90 empieza a cambiar. 2000 se empieza a hablar de un biocentrismo y hoy en día eh, incluso ya se habla de un ecocentrismo. O sea, va evolucionando el pensamiento y creo que es normal, ¿no? Primero centrémonos en el hombre, como usted acertadamente indica, pues el objetivo era proteger la salud humana. Y pensemos, ¿no? ¿Cuál es un medio para proteger mi salud? Pues que viva en un ambiente sano. Si ustedes gustan egoístamente, bueno, pero de ahí se fue germinando. Después se habló de una protección biocentrista, donde decimos, no, 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 a ver, ya llevamos 5000 años acabándonos el planeta. Es hora de proteger y de tener una visión protectora del entorno, del ente Pues, biológico. pero, Dígame, dígame. pero no cree que de todas maneras, o sea, justamente esa evolución, a pesar de que fue, ahora sí que en función del medio ambiente y todo eso, creo que eh, las repercusiones las vimos hasta que pues realmente nos afectó directamente. O sea, esa evolución a fin de cuentas fue para bienestar de nosotros. Y pues a fin de cuentas de la palabra al hecho, Hay pues mucho trecho. Sí, sí, justo, como acertadamente dice Lorena. Bueno, ¿por qué hicimos esta primer convención? Pues porque había problemas por la bomba atómica que se tiró, por la contaminación de los ríos, porque ya de repente empezamos a ver que ya desaparecieron especies, justo como les platicaba, la primera especie que se tiene registro, eso no quiere decir que sea la primera que desapareció, pero de los primeros registros que tenemos ya con una verdadera preocupación, creo que fue en los 20, 30. El demonio de Tasmania, ¿con qué fecha se declaró extinto? ¿No recuerdan? Me parece que fue de las primeras especies que tuvimos ya un registro y que nos espantamos. Pero sí, hasta que nos empezó a afectar, como todo movimiento social, recuerden, por eso decía yo, aquí la visión es enfocada a nosotros, ¿cómo nos está afectando? Pero Moisés me quería comentar algo. Sí, solo respecto al comentario que hacía Aranza, coincido con ella, pero creo que es una constante del ser humano ser reaccionista. Únicamente reacciona cuando hay consecuencias, ¿no? Y creo que no únicamente en el aspecto ambiental, creo que también en muchas otras áreas del conocimiento, cuando ve el ser humano y detecta una necesidad o una carencia, es que se preocupa por ello. Muy, es lo que usted también comentaba en otras clases, ¿no? Que por qué no prevenir o por qué no tener esa cultura de la prevención o prever, sino que somos una especie, creo que es inherente al ser humano, que somos reaccionistas, ¿no? O consecuentistas, que luego de que vemos que algo falla o carece de algo, es que tomamos atención al asunto, ¿no? Y creo que esto evidentemente ha sido muy notorio en el aspecto ambiental, en el área ambiental, ¿no? Entonces, es consecuencia de quizá de nuestra naturaleza o de nuestras carencias como especie, ¿no? Claro, sí, reitero, nuestra materia como tal pretende dar algún tipo de respuesta, algún tipo de solución, pero pues tenemos que analizarlo, ¿no? ¿De dónde? Miren, me comentan aquí que el demonio de Tasmania se declaró extinto en el 86 y fue como que de los primeros grandes impactos que nos dieron, ¿no? Así como que fue, ¡pum! Ya, a nivel, la noticia llegó a todos los rincones del planeta. Por eso les decía, es en estos momentos, si ustedes se dan cuenta, que en México se empieza a hablar de este derecho. Primero se habló de un derecho ecológico.
y poco a poco ha ido evolucionando. La visión biocentrista, les decía, ahora pretende tener al centro a los entes silvestres, a los entes vivos que tenemos en el medio ambiente. Y les decía que corrientes, vamos a decir, contemporáneas, más recientes, nos dicen, bueno, es que ese enfoque tampoco debe ser adecuado, porque no podemos excluir al ser humano, porque el ser humano pues, también forma parte del ambiente. Y entonces nos hablan, a ver, es que como que estamos malentendiendo, ¿no? Porque la visión biocentrista te dice, es que yo no estoy excluyendo al ser humano, porque al ser biocentrista, pues se incluye al ser humano. Lo que quiero es limitar la afectación que hace a los demás seres. Y hoy en día les platicaba, pues tenemos una visión ecocentrista, donde nos dicen, a ver, pero momento, no te enfoques únicamente en los seres que ves que se mueven, que caminan, que corren, que están vivos. Hay que también cuidar el aspecto biótico y abiótico. Y que tengas un equilibrio entre ellos, porque el entorno es el que nos permite subsistir. ¿Están de acuerdo? No podemos únicamente cuidar los elementos bióticos de un ecosistema y no podemos cuidar únicamente los elementos abióticos. Es decir, si me preocupo únicamente por proteger el suelo, pues a lo mejor piensen lo siguiente, vamos a reforestar, campañas de reforestación que ocurren mucho, pero llego y siembro una especie de árbol que va a ser invasor, que no es para el tipo de suelo, para el tipo de ecosistema, para el clima. ¿Qué va a ocurrir con ese elemento biótico que lleve ahí? O una de dos, o genera un desequilibrio, o se muere. ¿Concuerdan? Imagínense, no sé, sembrar un ahuehuete en medio de Reforma. ¿Qué creen que pasaría con ello? Necesitan mucha agua, va a romper. Primero, o puede morir porque no va a encontrar agua, o va a empezar a romper toda la calle y va a ser un problema. Y eso es no tener una visión ecocéntrica. No es sembrar arbolitos por sembrar arbolitos. No es llevar animalitos por llevar animalitos. Hay que analizar el equilibrio ecológico. Nos dice Moisés acertadamente, bueno, lo que sucedió con los eucaliptos. Los eucaliptos, ustedes saben que son árboles que requieren un tipo de suelo específico y que incluso pueden llegar a matar a determinadas especies de diversa flora a su alrededor. En varios, a mí me tocó, ahora les digo, Ciudad de México tiene razón, ocasionó varios problemas, Moisés, pero a mí me tocó, se me olvida el nombre de esto, es, es en Puebla, me parece, Estado de México, ahora recuerdo. Bueno, es una hacienda que uno puede ir a caminar, a conocer, y tiene una reserva o un área protegida de flora, como un jardín, digamos. Y ahí nos explicaba el biólogo propiamente la afectación de los eucaliptos, porque decía, es que hubo una campaña en los 80s de sembrar, y sembraron eucaliptos por el área metropolitana, Estado de México, Ciudad de México. Y lo que nos platicaba ahora, que bueno, por ejemplo, este tipo de árbol, el eucalipto, pues alcanza una altura de más de 30 metros. Y que el tipo de suelo en el lugar en el que yo fui, que ahora recuerdo el nombre, es un lago artificial. Entonces nos decía él, este tipo de suelo no puede sostener, las raíces no se pueden ir lo suficientemente profundas. Y los árboles, cuando hay vientos fuertes, pues con tal altura terminan cayendo. Además que el eucalipto jala o requiere muchísima agua,
y termina afectando al resto de las plantas a su alrededor. Por eso les decía, hay que ir pensando en una visión de equilibrio. ¿Entre qué? Pues entre todos los que habitamos nuestro planeta. Porque si no tenemos ese equilibrio, lo único que va a pasar es que nos vamos a acabar. Entonces, ya teniendo este contexto, esta visión, vamos a decir, de protección filosófica, lo aterrizaremos al aspecto positivo. Y en el aspecto positivo, pues ustedes saben que tenemos una ley marco. Esta ley marco, pues es la LEGEP. Y de ahí se desprende un gran número de, de normas que conforman el aspecto normativo, valga la redundancia, de nuestro país. ¿En qué sentido? Que nos va a permitir entender la protección del medio ambiente desde distintos lugares. Y así, nada más como ejemplo, porque dependiendo cada uno, y me imagino que en el resto de sus materias ustedes profundizarán en todo ello. En el caso, la que nosotros vamos a tener, nos vamos a enfocar al aspecto procedimental ante tribunales. Pero decía yo, pues sabemos que hay protección de flora y hay una ley específica. ¿Por qué hablo de esto? Porque vamos a analizar que muchas de estas leyes tienen un aspecto procedimental, de inspección, de verificación y recursivos, impugnación. Y estas mismas pueden llegar al Tribunal de Justicia Administrativa. Por eso lo estamos mencionando. Obvio, yo no me puedo detener a explicar cada uno de esos procedimientos. Por eso tienen una materia que se llama procedimientos en materias, procedimientos administrativos en materia ambiental, que ahí se encargarán de ver todos estos, ¿no? Platico, yo he dado esa materia y con trabajos alcanzo a explicar los de la pura LEGEPA, ir entrando a cada uno de ellos y luego es un caos, ¿no? Porque, por ejemplo, forestales te remite a LEGEPA, aguas te remite a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Eh, Residuos sólidos a veces te remite a Código de Procedimientos Civiles federal. Entonces, es una locura. También la ley de vida silvestre. Remite a procedimientos civiles. Entonces, dices, ay Dios, ¿esto por qué ocurre? Porque al día de hoy, en materia administrativa, no hemos tenido la precaución, el cuidado de establecer una adecuada técnica legislativa. Tenemos que entrar al movimiento codificador y posiblemente tener un código ecológico, donde nos vengan la etapa sustantiva y la etapa procedimental. No que tenemos que estar como locos dependiendo de la materia. Y esto, pues, ocasiona un caos, como les platico, ¿no? Porque fíjense, ustedes van a tener que conocer reglas administrativas, reglas específicas en materia ambiental, reglas de procedimiento civil y aparte sustantivos, y no hablemos de normas oficiales mexicanas en materia de medio ambiente. Y esas son un caos. Entonces, bueno, decía solamente de manera ejemplificativa que tenemos pues protección a la flora, a la fauna, a las aguas, ya sean territoriales o interiores, a la atmósfera con la ley de cambio climático, subsuelos, protección de flora y fauna silvestre y las que se vayan acumulando, ¿no? Ley de residuos sólidos,
Ley de protección de animales también me llega a la mente. Y bueno, muchísimas más. De todas ellas, lo que me interesaba es, bueno, que ya nos vamos a ir a enfocar al aspecto procedimental. Para ello, vamos a ir desarrollando algunos aspectos que me interesan para el campo del litigio. Propiamente vamos a ir viendo pues, un litigio estratégico, pero con un enfoque de máxima protección. Tendremos que ir analizando algunos principios del campo sustantivo para ver algunas reglas en el campo procedimental. ¿Se queda claro? Y recuérdenme, terminamos de analizar nuestro artículo 4º constitucional. Ya sabemos que es un derecho, el medio ambiente sano. Pero ¿terminamos de analizarlo o en qué me quedé? ¿No se acuerdan? Creo que sí terminamos de analizarlo, profesor, porque la última parte que leí fue la de el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Y usted mencionaba el principio de que quien contamina o quien daña paga, ¿no? Entonces, creo que sí terminamos de revisarlo. Ok, pero aquí bueno, no me acuerdo entonces hasta dónde terminé de explicar. Veamos lo siguiente. El que daña paga es un principio, digámoslo, básico en el derecho, en la teoría de las responsabilidades, ¿no? Si yo genero un daño, pues tengo que pagar por él. Pero ha ido evolucionando. El que daña, paga. Hoy en día hablamos, el que daña, repara, que es distinto. ¿Por qué? La visión, el que daña, paga, pues es una visión, pues pareciese prácticamente mercantil, ¿no? Y en el medio ambiente, pues hay ocasiones que el simple pago no es suficiente. Lo que importa es que se repare y que se repare de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida de lo posible, Profe, ¿tendría entonces, ya, digamos, cierta relación a lo que usted nos comentaba de la protección de víctimas, ¿no? A fin de cuentas, reparar o que no se vuelva como a cometer ese daño. claro, nuevamente, son cuestiones intrínsecas. La teoría de la reparación en víctimas tiene como finalidad precisamente eso, que tengas una reparación integral. Y para ello existen 4 medidas. Lo mismo ocurre con el medio ambiente. Medidas de satisfacción, de no repetición, de compensación y de reinserción. Serían como que las 4 o de rehabilitación, dependiendo del autor que lea. El pagar, pues únicamente es una compensación, pero me faltan las otras 3. Hay veces que las víctimas, y lo mismo ocurre en el medio ambiente, ¿no? Uy, me mataste a mi hijo. Ah, pues la ley dice que son 5,000 días de salario. Ahí están. ¿Cuánto vale el muerto? Bueno, pues a lo mejor eso no me repara mi daño. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo seguir yo con la molestia, con el dolor, porque hay daño material y daño inmaterial? Hay daños presentes y hay daños futuros, que se le conoce, si gustan, desde el punto de vista de, nuevamente, teoría del daño, visión civilista, el lucro cesante que me va a ocasionar. En materia de medio ambiente tenemos ese gran problema. Y ahí es donde creo que necesitamos enfocarnos muchísimo.
la reparación del daño integral, estamos en pañales. Es más, me atrevo a decir que no se repara nada del daño. No, dañan y se van. Dígame, Lorena. No, es justamente eso, bueno, esto más en la parte ambiental, muchas de las empresas dañan y como que ya saben que van a pagar la multa y entonces como de, bueno, entonces en lugar de cobrarle a mi cliente, no sé, tanto que es mi proceso, le voy a cobrar un poco más para con eso pagar la multa y seguir haciendo, o sea, me sale más barato pagar multas que arreglar mis procesos o invertir en tecnología, entonces no es una solución porque en lo que paga el gobierno. Primero, por el daño sistemático que es de la corrupción, siempre ha estado presente, ese dinero casi nunca llega a su destino, que es supuestamente a reparar. Entonces, queda en nada más como un castigo para quien lo hizo, pero no se repara y se hace como un círculo vicioso de yo daño, pago, daño, pago y el dinero quizás se va a Hacienda Pública, que sabe qué le pasa, y ese lugar sigue igual de contaminado o más. Exacto, pero nuevamente, eso analicémoslo no únicamente en materia de medio ambiente. Nuestra visión es reaccionaria. Véanlo, piénsenlo ustedes. Aquí no se tiene una visión de prevención, que es a lo que yo les invito a reflexionar. Aquí, caray, se cayó un niño al pozo y se ahogó. Pues hay que tapar el pozo, ¿no? Oigan, fueron dos señoritas, bueno, una madre y una señorita, a denunciar a su agresor en el Ministerio Público por violencia contra la mujer. Y llegó el agresor y las mató dentro del Ministerio Público. Pues a partir de mañana vamos a verificar que ya no pase eso. Y estas dos muertas, bueno, pues ya. Acuérdense que Dios aprieta, pero no. Y no cierra una puerta sin abrir una ventana. Como que tenemos esa visión, ¿no les pasa? Hoy están matando a mucha gente, vamos a subir a 400 años de cárcel. ¿Y por qué no prevenimos para que no las maten? ¿De qué me sirve que ya muerto mi familiar le des 800 años de cárcel a alguien? Por lo menos a mí no me serviría de nada. Somos causalistas consecuentistas y consecuentistas limitados a un solo aspecto. Normalmente a este pago, a la reparación material. No pensamos en lo demás, ahorita le daré ejemplo, pero Moisés, ¿quieres platicar? Dime. En realidad es una pregunta, profesor. No sé si podría repetirme los 4 aspectos de la reparación. Mencionó medidas de satisfacción, de no repetición. De satisfacción, de no repetición, de compensación y de reinserción o de rehabilitación. Gracias. ¿Por qué digo reinserción o rehabilitación? Una víctima a veces pues, necesita reinsertarse, queda dañada y necesita regresar a la sociedad. Por eso hablo de reinserción. En materia ambiental, el ecosistema a veces necesita rehabilitarse. ¿Me explicó? Quedó tan dañado que necesitamos volver a... O un animal, pues necesito rehabilitarlo para regresarlo a la vida silvestre. Porque si no, pues pobrecito se va a morir, ¿concuerdan? Entonces, necesitamos ver estos aspectos. Entonces, sí, esos son los elementos que ha dado la doctrina propiamente interamericana para la protección de los derechos humanos. Ya hablaré de ellos siguiente sesión, cuando analicemos el artículo 1 constitucional. Ahí hablaremos de ello. Muy bien. Pero bueno, entonces les decía, esta idea de la reparación debe de estar basada todo. Y va de la mano con el artículo 27 constitucional, que nos habla de que debe de existir un desarrollo sostenible en el empleo
de los medios de producción y de los elementos naturales. ¿Están de acuerdo? Y así ustedes van a notar que a veces nuestras leyes siguen utilizando aspectos, digamos, abióticos de los ecosistemas con una visión económica. Si ustedes leen la ley de suelos, pues van a encontrar que de repente se refiere como elemento natural. Y a veces se refiere como recurso natural. Cuando utiliza la palabra recurso, pues es la visión económica. Pues es un recurso que yo tengo para hacer algo. ¿Están de acuerdo? Cuando se utiliza la palabra elemento, pues es parte de un todo, de un sistema, y necesita un equilibrio. Pero esto se va debiendo a las diversas, como les decía yo, nuestra ley pues va teniendo reformas, pedacerías, y hoy por hoy tenemos un Frankenstein de ideas de los 80s, con los 90s, con los 2000s. Tenemos antropocentrismo con biocentrismo, con ecocentrismo, entonces se hace una locura. Muy bien. Pero ustedes van a ver que en todas estas normas van a encontrar siempre un común denominador. La idea de un aspecto procedimental. Vamos a encontrar siempre capítulos de vigilancia e inspección. Y de aquí es lo que nos va a dar origen al aspecto procesal. Y vamos entrando entonces ya a nuestra materia. El derecho. Analicen ustedes. Un sistema normativo está dividido normalmente en dos grandes rubros. El rubro nomoestático y el rubro nomodinámico. ¿Qué quiere decir? Nomoestático se va a referir a las normas estáticas o estatutarias, y el nomodinámico a las normas, lo digo en español, normas dinámicas o normas procedimentales. Esto lo estableció Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Bueno, desde su teoría general del derecho y su teoría del Estado, y posteriormente en su teoría pura del derecho. Y nos permite realizar un análisis normativo. Bueno, hay leyes, hay normas, pero pues algunas parecen estar con una finalidad o una estructura distinta de otras, ¿no creen? Y así vamos a analizar que en toda ley tendremos normas estáticas y normas dinámicas. La norma estática nos define, le da esencia a una categoría jurídica o a alguna institución jurídica. La norma dinámica nos indica cómo se va a ir avanzando en el plano de lo ideal de un estatuto a otro mediante relaciones jurídicas para emitir algún acertamiento. Vamos a ir explicando poco a poquito todo esto. Piénsenlo así. Materia
hagamos un ejemplo. Código civil, ¿sí? Todos situémonos en un código civil. Piensen lo siguiente. Aranza, piense esto. Si yo le digo el artículo, voy a inventar 325 señala. Los requisitos para contraer matrimonio son A, B, C, D, E, F, G. No sé, vivir en la Ciudad de México, ser mayores de 18 años, estoy inventando, no quiere decir que así sea. Pagar derechos y llenar una solicitud, pensemos. ¿Esa norma, Aranza, es estática o dinámica? ¿Cómo la considera usted? Estática, porque justamente está fijando esos requisitos, o sea, el qué, y yo creo que el otro va a ser el cómo. Justo. Pensemos siguiente artículo, 326. La persona que desee contraer matrimonio deberá de realizar lo siguiente: llenar su solicitud, presentarla ante el oficial del registro civil, pagar sus derechos, agregar la documentación necesaria. Una vez que esto ocurra y sea aprobado, el oficial del registro civil señalará día y hora para que se presenten los contrayentes. Una vez que estén presentes los contrayentes, explicará el motivo del acto. Les preguntará si existe, si es su libre voluntad contraer matrimonio. Indicará el régimen matrimonial. Solicitará la presencia de 2 testigos por tratarse de un acto formal y le dará lectura completa al acto. Preguntará si están conformes y una vez hecho ello, solicitará que estampen sus firmas, huellas digitales y los declarará formalmente marido y mujer. Esto que acabo de leer es norma estática, bueno, no de leer, de inventar. ¿Es norma estática o norma dinámica? Es dinámica. 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 ¿Por qué dinámica? Nos da la idea de un movimiento, ¿no? Nos da la idea de un cambio estatutario por medio de relaciones jurídicas. En este caso, estado particular. ¿Concuerdan? Yo llego al acto soltero, pero salgo casado. Y eso se ve representado mediante un acertamiento, que se va a llamar acta de matrimonio. Ya más adelante vamos a definir todo esto, no se preocupen. Ahorita lo que me interesa es que dividamos mentalmente que hay normas estáticas y normas dinámicas. Y que lo que vamos a estudiar nosotros será normas dinámicas. Dinámicas. Las sustantivas las estudiarán en el resto de sus materias. Muy bien. Entonces nosotros nos vamos a enfocar a las dinámicas, pero no a todos los aspectos dinámicos. Porque el dinamismo se divide en procedimental y solamente un pedacito se llama procesal. Nosotros vamos a estudiar ese pedacito, no todo. De ahí que nuestra materia está dividida, como acabo de referir. Procedimientos en materia ambiental y procesos ante tribunales administrativos. Muy bien. Explicaré el contenido del derecho procedimental, los distintos tipos de procedimientos, para después establecer cuál es el que vamos a estudiar. Eso es lo que vamos a ver nuestra primera unidad. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, pues se nos ha acabado la clase el día de hoy y no me resta más que despedirme, desearles un muy bonito fin de semana largo y nos vemos por acá hasta el miércoles. Pasen
Bonito día. Gracias. Gracias. Igualmente, Gracias, profesor, buen fin de profesor. semana, que Luego. descansen. Igual.